Hace muchos años sostuve una pelea digital con unas personalidades y con una página de web católica, y eso es lo más triste, que era una página web católica, que incluía a un obispo auxiliar de una diócesis en España, que se lanzaron ferozmente a criticar una organización que se llama El Yunque. Para los que no están familiarizados con El Yunque, esta es una organización laical que se fundó en México en los peores momentos de la persecución anticatólica y que nunca se llamó El Yunque. En realidad fue una asociación de laicos que querían comprometerse desde cualquier ámbito de su profesión. No eran consagrados, eran padres de familia, madres de familia, laicos comunes y corrientes, pero que querían que en su profesión y en su vida personal ellos pudieran defender a la Iglesia Católica. Y aquí explícitamente hablando de defender, porque se encontraban y nacieron en el contexto de una asociación de una sociedad que había sido controlada por un sistema político masónico, perverso y satánico. Entonces, el fundador es un hombre que murió mártir y que debería ser reconocido en el proceso de beatificación natural de la Iglesia porque cumple con todos los requisitos, pero obviamente la situación actual de las controversias en torno al Yunque son definitivamente demasiado explosivas, especialmente porque contamos con un episcopado bastante mediocre en el mejor de los casos. Entonces, si nosotros vemos los casos de grandes héroes que deberían ser beatificados ayer, ¿no? Isabel la Católica, por ejemplo, que los obispos españoles no van a tocar ni con un palo de 80 metros. Y además, porque en otros lugares también sus otros santos, Anacleto González Flores, por ejemplo, probablemente los obispos mexicanos no tengan mucho estómago para promover su causa a pesar de que ya es beato por la coyuntura actual política, y esa no debería determinar la decisión que se toma para que la Iglesia libremente reconozca a uno de sus santos. Pero quedó allí. El Yunque nunca se llamó Yunque, simplemente tomó el nombre, o el nombre se popularizó por terceros, porque el fundador insistía en una hermosa carta de San Ignacio de Antioquía. Recuerden ustedes, el gran mártir y padre de la Iglesia, que exhortaba a San Policarpo, a su discípulo, a mantenerse firme como el yunque cuando es golpeado. El yunque, como saben ustedes, es esa fortísima forma metálica sobre la cual se forja el hierro, y en consecuencia su función es básicamente recibir golpes. Así es como sirve en el mundo de la artesanía o de la construcción. En realidad su nombre es la Organización del Bien Común, o OBC. ¿Por qué vuelvo a abordar el tema del Yunque? Porque recientemente una cuenta que yo sigo en X y que sigo con entusiasmo, que es la cuenta de Universitarios Católicos, una cuenta española, llamó al Yunque no solamente una masonería, porque muchas de sus actividades se realizan discretamente, en sigilo, porque necesitan ser así, punto. Porque necesitan ser así, especialmente en el mundo en el que nos movemos. Los católicos se quejan, no podemos hacer nada porque nos cancelan. Y después cuando hay católicos que dicen, muy bien, vamos a hacerlo de una manera completamente discreta para que no nos cancelen, y surge estos chiquillos de universitarios católicos a decir, son una masonería. Y es el problema que yo he tenido en varias ocasiones con estos muchachos que de otra forma admiro, ¿ah? Son militantes, son fieles, pero aparentemente el que maneja la cuenta de redes sociales de universitarios católicos, cuando no tiene que publicar, publica tonteras. Yo en un par de ocasiones
he tenido que públicamente corregir a universitarios católicos por decir cosas que son falsas. Por ejemplo, anunciar una horrible masacre de cristianos cuando no había sucedido, o anunciar una horrible masacre de cristianos diciendo esto aconteció ayer cuando había acontecido hace 6 meses y había sido cubierto por la prensa. Entonces, primero, más madurez a estos hermanos de universitarios católicos. Sigan adelante con su apostolado en redes, que es muy bueno, ¿no? Pero ellos hicieron una vez esta afirmación donde dicen que el hecho de que ellos actúen con sigilo o con secreto, entre comillas, los convierte en una logia masónica. ¿Cómo alguien puede ser tan infantil e inculto e ignorante? Ustedes no saben cuántas organizaciones han actuado al servicio de la iglesia en secreto, y algunas de ellas, debido al lugar donde operaban, por pedido de los papas. Entonces, operar en secreto o en sigilo, cosa que la Organización del Bien Común o el Yunque, como quieran llamarlo, no hace en todos los aspectos. En varias veces han hecho pública la pertenencia y la acción y el ministerio. Y por supuesto, esta cachetada estúpida, innecesaria, este disparo hacia los amigos en vez de disparar hacia los enemigos de universitarios católicos, porque aparentemente no tenían ningún otro contenido que publicar ese día, fue respondida por un comunicador y un empresario español, Marcial Cuquerella, que dijo: una vez estamos en campañas de calumnias, y respondió: estoy en esto que tú llamas yunque, simplemente porque esta es la misión a la que Dios me ha llamado. Y no acepto que me digas que actúo contra la Santa Madre Iglesia porque no tienes ni idea de lo que hablas. Te basas en rumores y calumnias. Efectivamente, cuando tú eres un muchachito joven y tienes tu grupo de amigos, ¿no?, que aplauden y se juntan, y muy bien por ti, ¿no? Pero no tienes idea de de los católicos que están al frente de la batalla recibiendo los golpes, y en muchas ocasiones no solamente arriesgando su profesión, arriesgando su vida. Para comenzar, universitarios católicos no da su nombre. No hay un solo nombre de yo soy el presidente, yo soy... No. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser cancelados. Está bien, nadie los critica por eso. Pero que existan católicos que están arriesgando su vida, su familia, su profesión, su forma de vida, y esa es la razón por la cual actúan en secreto o discretamente, y tú te burlas de ellos y los condenas diciendo que van en contra de la iglesia. Oye, muéstrame dónde el yunque ha sido condenado por la iglesia. Cuando yo salí a defenderlos la vez pasada, había un loquito, literalmente un loquito, un excelente historiador, ¿eh? Un hombre que hizo muchísimo bien recolectando y organizando los mártires españoles de la Guerra Civil Española y de toda esa época. Un hombre brillante, pero algo lo llevó por el despeñadero psiquiátrico, y comenzó a decir que la única manera de saber que alguien es del yunque, porque como son secretos masónicos y misteriosos y mentirosos, eso es lo que él decía, no basta con que tú le preguntas a alguien y te diga yo no soy del yunque. Para que le creas, esa persona te tiene que decir yo no soy del yunque y Alejandro Bermúdez es del yunque. Porque yo estaba definiendo el yunque, este loquito se le ocurrió que yo era el yunque. Miren, en primer lugar, si yo fuera el yunque, no tendría absolutamente ningún problema en decirlo a quien corresponde. Viene un loco que es un nadie a preguntarme si yo soy del yunque y estoy en una operación de servicio a la iglesia extremadamente discreta. ¿Por qué tengo que darle respuestas a un nadie? ¿Por qué? Pero si es una autoridad de la iglesia, se lo digo. Ahora, resulta que yo soy miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, ¿no? Aunque Bertomeo diga que ya no existimos, y efectivamente, canónicamente no existimos. Espiritualmente yo sigo siendo un miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. Y los miembros del Sodalicio de Vida Cristiana no podemos pertenecer a ninguna otra organización porque ya somos consagrados a perpetuidad con una asociación que ya existe. No había manera matemática, canónica,
en que yo pudiera ser miembro del Yunque. Entonces, la realidad es que el Yunque tiene hombres y mujeres, muchos de los cuales conozco, que son realmente discípulos directos de Anacleto González Flores. Y si no sabes quién es Anacleto González Flores, búscalo en internet. Es el laico beato que el día que sea canonizado, si yo estoy vivo, voy a poner todo lo que yo puedo de mi esfuerzo para que sea declarado por la Santa Madre Iglesia como patrono del laicado latinoamericano. Y muchas de las cosas que hizo Anacleto González Flores en medio de la cristiada, en medio de la persecución cristera allí en los Altos de Jalisco, era secreto, porque la vida de quienes lo rodeaban, incluyendo jovencitos discípulos de él, con quien finalmente sería martirizado a tiros en un granero como perro, tenía que actuar en secreto. Y hermanos, que salga un grupito acá, con todo respeto a universitarios católicos y a cualquier otro grupito, un obispito auxiliar mal geniado en España, especialmente en las horas negras que está viviendo España en términos del episcopado, especialmente con la posibilidad de que el Papa realmente cometa el horror histórico de nombrar a un sujeto como Bertomeu o como arzobispo de Barcelona, que cualquiera de ellos critique al Yunque. ¿Por qué nunca el episcopado mexicano, el Yunque nació en México y es más activo en cualquier otro lugar que en México? ¿Por qué ninguno de los obispos, ni siquiera hablemos de los más loquitos e izquierdistas pero hasta estar mal de la cabeza, el que fuera obispo de Chiapas, no me refiero al cardenal, sino a su predecesor, no recuerdo el nombre y no me arrepiento de no recordarlo, o el anterior obispo de Saltillo, que cerró apostolados para poder abrir una organización pro-homosexual en su diócesis. Ninguno de esos obispos se pronunció jamás en contra del Yunque. Ninguno. No hay un solo obispo en México a lo largo de la historia del Yunque que se haya pronunciado en contra del Yunque. Si son tan contrarios a la iglesia, si son una masonería, ¿por qué no ha habido un pronunciamiento? Y estamos hablando de una época que ha incluido a grandes héroes, obispos mexicanos de enorme valor, de gran prestigio, de fama de santidad, que si hubiera tenido algún problema moral con el Yunque lo hubiera dicho y no lo dijo. Entonces, a los que hablan mal del Yunque, mira, estás hablando o porque eres un ignorante o porque eres un cobarde que quiere moverle la cola a los que odian al Yunque por su eficacia. Y mejor cállate. Y si no sabes quién es el Yunque, pues ten la certeza que si tú los buscas como organización del bien común, no solamente tienen actividades que presentan, no solamente tienen libros escritos donde narran su historia, ten la certeza de que caminan con nosotros, que si tú te consideras una persona que trabaja para la grandeza de la iglesia, para ayudar a la iglesia, para hacer crecer a la iglesia, ten la certeza de lo que llamas el Yunque, la Organización para el Bien Común, es uno de nuestros grandes compañeros de batalla. No te gustará su forma de ser. Yo múltiples veces cuando he defendido a mis queridos hermanos del camino neocatecumenal o a los heraldos del Evangelio, son formas de espiritualidad, nunca me apelaron ni remotamente. Yo jamás hubiera sido un consagrado para llevar el uniforme de los heraldos del Evangelio. Jamás. Jamás hubiera podido tener una sensibilidad que me haga disfrutar las formas litúrgicas del camino neocatecumenal. Y no estoy criticando a ninguno de los dos. Estoy hablando de la diferencia abismal de carismas que, sin embargo, todos son bueyes que caminan juntos para labrar la tierra del Señor. Y si no te gusta, vete a otro lado. Porque si tú te consideras uno de los humildes bueyes labrando para el Señor, no te pelees con ninguno de los otros, ni hables mal de los otros. Que tengas un buen día.